Veamos una breve descripción del metabolismo de los glúcidos. El metabolismo de los glúcidos es un conjunto de reacciones químicas que las podemos dividir en diferentes grupos. La glucólisis, la gluconeogénesis, glucogenogénesis, glucogenólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs y, enganchada a todas estas reacciones de glúcido, la cadena respiratoria que es común a más de un metabolismo. Existen otras vías, pero que no consideraremos en esta presentación. A modo de resumen, veamos qué es el metabolismo. Los alimentos ingresan macronutrientes, que en definitiva son macromoléculas, que luego del proceso de digestión generan monómeros que van a entrar en los procesos metabólicos. Estos monómeros ingresan a un proceso conocido como catabolismo, que termina dando moléculas de desecho. Pero también produce energía que es captada por una molécula de ADP que al unirse al fósforo genera ATP. Este ATP puede hidrolizarse posteriormente y liberar la energía, que por ejemplo puede utilizarse para la realización de un trabajo muscular. Pero la energía también puede ser utilizada para, capturada en forma de ATP y luego liberada, ser utilizada en la construcción de reservas y estructuras a partir de los monómeros que se originaron de las macromoléculas. Estas reservas y estructuras van a volver a ser hidrolizadas dentro de nuestro organismo y podrán ingresar nuevamente al catabolismo. Este proceso con el cual yo puedo volver a construir, además de las reservas, puedo volver a construir macromoléculas, se conoce como anabolismo y requiere también de aporte energético. Las moléculas de desecho son muchas, pero las más importantes son el dióxido de carbono y la urea. Son las que aportan básicamente carbono y nitrógeno para que construyan las macromoléculas las plantas por el fenómeno de fotosíntesis con la luz solar. Estas macromoléculas son las que volveremos a utilizar como alimentos. Ahora centrémonos en el metabolismo de glúcidos, es decir, las reacciones anabólicas y catabólicas que transforman a los glúcidos. En un video anterior vimos la digestión y la absorción. Sabemos que después del proceso de digestión y absorción son 3 los monosacáridos que llegan a la célula: fructosa, galactosa y glucosa. En un primer proceso que ocurre en el hígado, conocido como interconversión de hexosas, fructosa y galactosa son transformados en glucosa, y luego la glucosa es la que sufre una serie de reacciones con fines determinados. Por ejemplo, conjunto de reacciones conocido como glucogenogénesis sintetiza un depósito de glúcidos en el hígado y en el músculo conocido como glucógeno. El conjunto de las reacciones que hidroliza el glucógeno para generar glucosa se conoce como glucógenólisis. A su vez, la glucosa puede ingresar en un conjunto de una decena de reacciones generando como producto final piruvato. Esta ruta metabólica se conoce como glucólisis y fundamentalmente produce ATP y una molécula conocida como NADH. El piruvato, originado de la glucólisis, puede ingresar en una reacción conocida como descarboxilación oxidativa que también genera NADH y su producto es el acetilcoenzima A. Esta última molécula va a ingresar a un conjunto de reacciones que además es común a los lípidos y a los aminoácidos, conocido como ciclo de Krebs, que genera un desecho, el dióxido de carbono, y 3 moléculas de utilidad, NADH, IFADH y GTP. El NADH, originado en la glucólisis, en la descarboxilación oxidativa y en el ciclo de Krebs, y el FADH del ciclo de Krebs, pueden ingresar a un conjunto de procesos químicos conocidos en conjunto como cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Este proceso, además de NADH y FADH, requiere la presencia de oxígeno y el resultado final de este proceso será la formación de ATP para sustentar todas las actividades de los seres vivos. El piruvato puede originar lactato en algunas condiciones especiales y los aminoácidos pueden generar cetoácidos. Tanto lactato como cetoácidos pueden ingresar a un conjunto de reacciones conocidas como gluconeogénesis, que su producto final será la formación de glucosa. Veamos ahora el proceso de glucólisis, es decir, el pasaje de glucosa a piruvato. En esta secuencia de reacciones vemos la glucólisis. Vemos que la glucosa se encadena en una serie de reacciones químicas
cuyo producto final es el piruvato. Toda esta secuencia de reacciones es la glucólisis, que luego se encadena con la descarboxilación oxidativa y la formación del lactato. En estas reacciones ocurre una serie de pasos químicos que vamos a resumir brevemente en esta presentación. En una primera etapa de la glucólisis ocurre con moléculas de 6-carbono y se incorpora ATP, por lo tanto hay un gasto energético. Luego se produce la rotura de la fructosa 1,6-fosfato en 2 triosas y la fase final de la glucólisis, que termina generando piruvato, ocurre con moléculas de 3-carbono y básicamente vemos que produce ATP y NADH. Veamos ahora el proceso de gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de lactato o cetoácidos. Básicamente es la inversión de la vía glucolítica. Acá partimos a partir del lactato. El lactato primero se transforma en piruvato, luego sufre una serie de reacciones químicas con gasto energético que forman fosfonolpiruvato y esta molécula se transforma hasta gliceraldehido 3-fosfato, que es una triosa, que se isomeriza luego a dihidroxiacetona. Cada una de estas triosas se juntan para formar la primera hexosa, que luego termina generando una molécula de glucosa. Esta es la gluconeogénesis y como vemos básicamente en todos los pasos se gastan nucleótidos que aportan energía. Veamos ahora el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, como dijimos, se inicia con acetilcoenzima A por la unión con oxalacetato para formar citrato. Esta es la primera reacción catalizada por una enzima que es la citrato sintetasa. Luego hay una serie de reacciones donde básicamente lo que se produce son moléculas de NADH, GTP y FADH. Veamos ahora el proceso de metabolismo del glucógeno, es decir, estos dos procesos que tenemos, la glucogenogénesis y la glucogenólisis. En este esquema representamos ambos. La glucogenogénesis, que comienza desde glucosa, la transforma primero en glucosa 6-fosfato, luego en glucosa 1-fosfato y se une la glucosa a un nucleótido, que es el UDP. De esta manera se activa y por la acción de la enzima glucógeno sintetasa y enzima ramificante forma el depósito glucídico conocido como glucógeno. Esta es la glucogenogénesis. Cuando se requiere energía, este glucógeno, por acción de la enzima glucógeno fosforilasa y desramificante, generarán glucosa 1-fosfato y glucosa 6-fosfato que podrá ser utilizada para la producción de glucosa o bien en la vía glucolítica para generar piruvato. La interconversión de hexosas es el pasaje de fructosa y galactosa a glucosa. Acá vemos el pasaje de galactosa. La galactosa primero se fosforila en posición 1 formando galactosa 1-fosfato que se transforma en UDP galactosa por intercambio de la molécula de UDP con el UDP glucosa. El UDP glucosa se transforma en glucosa 1-fosfato y luego en glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, lo que podemos ver es que la galactosa sigue un camino que termina generando glucosa 6-fosfato y luego podrá dar glucosa o entrar a la vía glucolítica.